¿Qué tal, profesor? Soy Quiroz de Ernesto de Jesús y voy a darle la explicación de la corrección del examen. Tenemos nuestro circuito número uno, donde contamos con una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 ohm, una resistencia de 3, aunque ya es un capacitor de 3 faradios y una resistencia de 2 ohms. Tenemos que determinar la corriente que pasa en la corriente que ingresa a este nodo. Prácticamente, si no me equivoco, debería ser la corriente de que entra a toda esta parte del circuito. Entonces comenzamos a definir lo que son nuestros parámetros R1, R2 capacitancia y las pasamos al dominio de Laplace. Ocupamos estas sencillas fórmulas para hacer del paso del dominio de Laplace. Si está en paralelo ocupamos admitancia, si está en serie ocupamos impedancia. Ok, una vez ya transformado, hacemos transformación de fuentes para que nuestro circuito nos quede mucho más fácil y así poder trabajar en paralelo y pasarlo todo a admitancia. Entonces hacemos transformación de fuentes y como la resistencia que más cercana que nos queda es la de 1 ohm, entonces dividimos 5 entre 1, entonces nos da la corriente de la fuente que son 5 amperes y pues esto se queda igual. Entonces una vez ya obtenido nuestro circuito equivalente, ahora sí comenzamos con el análisis, sabiendo que nuestra fórmula es de I igual a admitancia por voltaje va a ser igual a 5 amperes igual a 3 sobre 2 más 3 sobre S por voltaje. Y entonces a partir de eso nosotros hacemos una serie de cálculos para llegar a nuestra función de transferencia. En sí nuestra función de transferencia se da por f de s sobre g de s, que es igual a 5 tercios sobre s al cuadrado más 3 sextos por s. Entonces calculamos raíces por fracciones parciales. Una vez calculadas las raíces, tenemos que la raíz S1 es 0 y la otra raíz es de menos 0.5. A partir de ahí, calculamos la primera derivada de g de s para poder evaluar nuestras raíces y así obtener la transformada inversa de Laplace. Una vez ya obtenidas A1 y A2, nosotros calculamos la transformada inversa de Laplace que se ve definida por A1 por Euler por S1, o sea, la raíz 1 por T. Entonces, sustituimos nuestros valores en la transformada inversa de Laplace y tenemos en nuestra primera raíz nos da menos 10 sobre 3 por Euler a la menos 1 medio por T y la otra es 10 sobre 3 por Euler a la 0. Si es 0, obviamente es 1, entonces solamente queda 10 por 3. Y nos queda que nuestro voltaje es 10 sobre 3 menos 10 sobre 3 por E a la menos 0.5 T. Aquí hacemos un análisis sobre las ecuaciones diferenciales para calcular la corriente en el capacitor y para calcular la resistencia en base a la función del voltaje. Nosotros vamos a derivar la capacitancia con respecto al tiempo para obtener la corriente que ingresa en el capacitor o que ingresa en esta zona. Y una vez obtenido eso, nos da que la corriente que nos pide el problema es IT igual a 5 sobre 3 más 10 sobre 3 por Euler a la menos 0.5. Ese sería nuestra corriente en esa zona. Como puede ver, nosotros si evaluamos esa función en la calculadora, tenemos aquí la calculadora, como puede ver, la función dada por esa función, la gráfica dada por la función es la gráfica azul, como puede ver, va decreciendo. Y ahora sí, nosotros la simulamos en Simulink, corremos nuestro programa. Tenemos la misma gráfica que nos generó la calculadora. Como puedes ver, el circuito definimos los valores. En este caso son 5 volts, como lo marca el ejercicio. En este lado tenemos 1 ohm, tenemos acá 3 faradios y tenemos 2 ohms. Y bueno, profesor, ese es el primero. Ahora, explicando el número 2, tenemos igual nuestro ejercicio de una fuente de corriente de 10 amperes bueno, en sí es un circuito que se encuentra paralelo a todo esto en serie. Tenemos una resistencia de 2 Siemens,
una de un Siemens y una inductancia de un Henry. Tenemos que determinar el voltaje en esta resistencia. Igual aplicamos lo mismo, una transformación de fuentes para poder trabajar el circuito en alguno de estos dos modelos para ya sea pasarlo a admitancia o impedancia. En este caso, una vez ya transformada la fuente, aplicando transformación de fuente, aplicamos impedancia. Entonces, para calcular en el dominio de Laplace, para calcular nuestras funciones en el dominio de Laplace, tenemos que la corriente va a ser igual a voltaje sobre impedancia y esto va a ser igual a 5 sobre S. Hacemos una serie de análisis algebraicos para poder llegar a nuestra función de transferencia, y nuestra función de transferencia es 5 sobre S al cuadrado más 3 sobre 2 por S. Igual hacemos lo mismo de sacar raíces para poder resolverlo por fracciones parciales. Después calculamos la derivada de g de s para poder evaluar nuestras raíces y así calcular A1 y A0 para después obtener la transformada inversa de Laplace. Una vez ya obtenido nuestros coeficientes y las raíces, evaluamos para sacar la transformada inversa y nos tenemos que es menos 10 sobre 3 a la e a la 0 más 10 a la 3 por Euler a la menos 1.5 por t. Eso va a ser nuestra corriente. Y como vamos a evaluar en 1 sobre s, o prácticamente si lo hacemos por un ohm, va a ser lo mismo. Entonces la corriente y el voltaje en esa resistencia es lo mismo. Entonces el voltaje de esa resistencia es menos 10 sobre 3 por Euler a la menos 1.5 t más 10 sobre 3. Igual, si nos vamos a la calculadora, tenemos que nuestra función, a ver si nos vamos aquí a tab, es nuestra función número 2. Como puede ver, esa es la función que ingresamos a la calculadora de menos 10 sobre 3 por Euler a la menos 1.5 por x más 10 a la 3, que está ahí. Entonces, ya evaluada, nos da esta parte en rojo. Y si nos vamos al simulador, es el circuito de acá. Corremos nuestra simulación. Y como puede ver, bueno, necesitamos agrandar un poquito más la escala. Listo, aquí está agrandada la escala. Como puede ver, este circuito tenemos una fuente de corriente de 10 amperes, como lo marca el diagrama. La resistencia de un medio de ohm, el inductor de un Henry y la otra resistencia de un ohm. Eso está, nos vamos aquí al osciloscopio y tenemos que es la misma función que contamos en la calculadora. Prácticamente que aquí en MATLAB se ve cortado, pero en la calculadora nos muestra el rango más amplio. Ahora bien, vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 del examen tenemos un circuito de una corriente en paralelo a una resistencia, a una inductancia y un capacitor. Esto está mucho más fácil de determinar. Entonces, aplicamos por admitancia. Pasamos nuestros coeficientes al dominio de Laplace. Una vez ya trabajado en Laplace, hacemos el análisis de la admitancia para poder calcular que el voltaje va a ser igual a corriente sobre admitancia. Entonces hacemos una serie de análisis algebraico para llegar a la función de transferencia. Nuestra función de transferencia es 15 sobre 2 sobre s cuadrado más 1 sobre 20 s más 1 medio. Entonces calculamos raíces para poder evaluar en la segunda derivada y así obtener nuestros coeficientes y las raíces para después obtener la transformada inversa de Laplace, que nos va a dar números imaginarios. Los primeros coeficientes nos va a dar menos 5.30, 66, 18, 53 es imaginario por Euler a la menos 1 más raíz de 799 por i sobre 40 por t, y eso es lo mismo pero invertido. Eso va a ser nuestro voltaje en esa resistencia. Ahora si vamos a la simulación, le damos un tiempo de 100 segundos a la simulación. Ejecutamos, entonces abrimos el osciloscopio
Como puede ver, esta es nuestra función, esta es nuestra gráfica que nos genera. Si no mal recuerdo, es un sistema amortiguado, creo. Y si nos vamos a la calculadora, es la función de color negro. Como puede ver, vamos a tab. Espera. Tab. Enter. La función número 3. Y aquí está nuestra función que calculamos en aritméticamente o analíticamente. La función de la calculadora y la que implementa MATLAB. Bueno, profesor, eso era todo. Muchas gracias.